Bueno, hoy vamos a hablar de el RH, que es el otro locus importante cuando vamos a hacer transfusiones o en el ámbito de la incompatibilidad materno-fetal. Entonces vamos a hablar del RH. El RH, a diferencia del ABO, es una proteína y como tal está codificada directamente en el ADN. No es como el ABO, que lo que está codificado ahí es la enzima que cataliza ese polisacárido. En el caso del RH, es un clúster de genes. Son 3 genes que se denominan C, D y E. O sea, así se llaman esos genes, ¿verdad? C, D y E. Bueno, entonces este es vamos a hablar del RH. El término RH viene de Rhesus, que es un monito que fue donde se describió por primera vez este grupo sanguíneo. Y los genes son un clúster de genes que se denominan C, D y E. Los genes C y los genes E son monomórficos. O sea, monomórficos en el sentido que nosotros lo estamos utilizando aquí. Tienen polimorfismos, tienen variantes. No es que no tengan variantes, ¿verdad? Pero con el fin de determinar el RH de una persona, vamos a suponer que son monomórficos. Entonces estos no los utilizamos, estos 2 genes no los utilizamos. Estos 3 genes son muy parecidos entre sí, son genes parálogos, los 3, ¿verdad? Son muy parecidos entre sí. Este gen, el gen D, tiene 2 formas. Una es la que produce la proteína y la otra, el otro alelo, es un alelo nulo, un alelo que no produce la proteína. Entonces van a ser 2 alelos, ¿verdad? El alelo D grande que sí produce la proteína y el alelo D pequeño que no produce la proteína. Bueno, entonces, como son 2 alelos, una persona puede tener 3 genotipos posibles, ¿cierto? El genotipo de grande, el genotipo de pequeño y el genotipo de pequeño. Son 3 genotipos posibles. D grande es dominante sobre D pequeño, porque siempre, o sea, basta con que se produzca uno solo, con que se produzca una dosis de LRH para que esta persona esté expresando esa proteína en la superficie de los glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas van a ser lo que denominamos nosotros RH positivo, mientras que estas personas van a ser RH negativo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el recesivo? El de minúscula, porque recuerden ustedes que la definición de recesividad es que es solapado por el otro alelo. Entonces, siempre que esté este alelo, esté solapado. ¿Por qué? En este caso, por haploinsuficiencia. O sea, perdón, porque no hay haploinsuficiencia. Es suficiente un solo alelo grande para que esté produciendo la dosis adecuada para que en el examen de laboratorio salga RH positivo. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia del ABO, que son 3 alelos, son 6 genotipos y 4 fenotipos, aquí solamente van a ser 2 alelos, van a ser 3 genotipos y solamente 2 fenotipos. Igualito a los loci que estudió Mendel. Así eran, ¿verdad? Eran loci bialélicos con 2 fenotipos. Bueno, entonces, dicho esto, bueno, otra diferencia con el ABO. Recuerdan que yo les dije que con el ABO no se necesita un primer contacto con los antígenos. Nosotros nos los comemos porque hay muchas moléculas que se parecen al antígeno A y al antígeno B. Entonces, por ejemplo, yo soy yo, entonces yo ya tengo anticuerpos contra el antígeno A y contra el B. Una persona B ya va a tener anticuerpos contra el antígeno A y viceversa. Con el RH no sucede esto. Con el RH sí se necesita un primer contacto para desarrollar inmunidad. O sea, nadie va a desarrollar inmunidad, nadie va a desarrollar anticuerpos anti-RH si no ha tenido un primer contacto con con una sangre. O sea, una persona RH negativa no va a desarrollar anticuerpos anti-D
si no tiene primero un contacto con sangre RH positiva. Si tiene el contacto, entonces desarrolla anticuerpos, si no, no. Bueno, entonces vamos con las transfusiones, ¿verdad? Vamos con las transfusiones. Nosotros tenemos una persona RH positivo, que necesita una transfusión. ¿Qué sangre le podemos poner? ¿Le podemos poner RH positivo? Desde luego que sí, porque es su tipo de sangre. ¿Le podemos poner RH negativo? Glóbulos rojos, vamos a hablar de glóbulos rojos específicamente. ¿Le podemos poner glóbulos rojos RH negativo? ¿Sí o no? No. Sí le podemos poner, claro que sí, porque este no tiene antígeno. Entonces este glóbulo rojo al entrar acá no va a ser atacado porque no tiene antígeno. ¿De acuerdo? Y este no tiene anticuerpo. Entonces le podemos poner, no hay ningún problema. Se le pueden poner los dos tipos de sangre, RH positivo y RH negativo sin ningún problema. Este no es problema, este es que no tiene el antígeno, ¿verdad? No hay problema. Ahora vamos al revés. Una persona RH negativo necesita una transfusión. ¿Le podemos poner RH negativo? Por supuesto que sí, si es su tipo de sangre, ¿verdad? Es su tipo. ¿Le podemos poner RH positivo? ¿Sí o no? No. No. No, ahora sí no le podemos poner porque este sí tiene un antígeno y cuando metamos esta sangre acá, los anticuerpos de este señor van a atacar esos glóbulos rojos y los van a alisar. Pero ojo, ojo, esto es solamente si esta persona ha tenido un contacto con sangre RH positivo anteriormente, porque si no, no tiene anticuerpos aún. No tiene anticuerpos anti-D todavía, ¿verdad? Entonces, miren, esto lo podríamos hacer, podríamos ponerle RH positivo a una persona RH negativo, con tal de que esa persona no tenga anticuerpos anti-RH, con tal de que esta persona nunca haya tenido contacto con una persona con una sangre RH positiva. Pues, entonces, en esa excepción, si no tenemos otra sangre más que RH positivo y tenemos una emergencia, se lo podemos poner, pero por una única vez. Por una única vez. Es más, si esta persona es del sexo femenino y joven y nulípara, no ha tenido hijos, es preferible nunca hacer esto, ¿verdad? Porque va a haber incompatibilidad materno-fetal. Entonces, ya les voy a explicar cómo es eso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las que se tienen que cuidar? Se tienen que cuidar las niñas que son RH negativo. Las niñas RH Doctor, negativo se tienen que cuidar, díganme. bueno, dicen que ellas tienen que estar en medicamento cuando están embarazadas, ya que los anticuerpos rechazan al bebé, ¿verdad? Cuando Sí, este tiene un RH positivo. claro, ya vamos a ver eso. Pero Sí, eso es claro. hasta cuando nace y hay comparecencia de sangre. ¿Con presencia? Ya les voy a Entonces, explicar. Ya les voy a explicar esto, ¿verdad? Esto sí está entendido. O sea, le podríamos poner una sangre RH positivo una sola vez, una sola vez a una persona RH negativo con tal de que no haya tenido, solamente si es una emergencia, algo de vida o muerte, si no, no vayan a hacer eso, ¿verdad? No se puede hacer eso. Y que esta persona nunca haya tenido una transfusión anterior, ¿verdad? O nunca haya tenido hijos, por ejemplo. RH positivo, porque entonces ahí sí es problema, ¿verdad? Pero en lo posible no se va a hacer esto, y más en niñas, ¿verdad? En niñas. Porque en niñas, las niñas RH negativo tienen niñas RH negativo. ¿Cuántas niñas son aquí RH negativo aquí en la clase? Solo díganme yo. ¿Hay alguna RH negativo? Bueno, sería raro que no hubiera, ¿verdad? Pero bueno, entonces RH negativo. ¿Por qué? Vamos al primer embarazo. Se casa una niña RH negativo con un hombre. Bueno, esta niña puede ser así o puede ser así, ¿cierto? Perdón, o puede ser así. Y se casa con un hombre, perdón, esta niña es así.
Al hombre es que le quiero poner eso, ¿verdad? El hombre es RH positivo y el hombre puede ser así o puede ser así, cualquiera de estas dos. En principio no lo sabemos, no sabemos si es así o si es así, ¿verdad? No lo sabemos porque la prueba de laboratorio solo nos dice RH positivo. Este va a dar un poquito más fuerte, probablemente que este, pero es bien difícil diferenciar esas dos cosas. La cuestión es que estos dos van a ser positivos, ¿verdad? Bueno, entonces, llega con el certificado de médico porque se va a casar y a que les vean ustedes los exámenes y ustedes les dicen, ah, sí, se pueden casar. Pero porque no recuerdan ustedes para qué le mandaron a hacer el tipo IRH a esa persona. No se acuerdan de sus clases de genética, ¿verdad? Entonces, se le manda a hacer porque aquí hay una incompatibilidad. Aquí hay una incompatibilidad, ¿verdad? Vamos al primer embarazo. El hijo es, bueno, ¿cómo puede ser el hijo? Si el hombre es así, entonces el hijo va a ser obligado, heterocigoto va a ser RH positivo obligado, obligado. Si el papá es así, entonces el hijo puede ser 50% de probabilidades de ser RH negativo y 50 de ser RH positivo. Hagan el tablerito de Punnett y verán, ¿verdad? Entonces este en el caso de que sea heterocigoto. Pero no sabemos si este señor es heterocigoto o homocigoto porque nosotros solo nos entregan el resultado RH positivo, nada más, ¿verdad? Entonces ustedes en ese momento, cuando esta pareja llega, ustedes le dicen, ¿verdad? Ustedes tienen una incompatibilidad sanguínea que deben cuidar. No es que no se puedan casar, ¿verdad? Pero tienen una incompatibilidad sanguínea. En el primer embarazo, supongan ustedes que el hijo es RH positivo. Ahí hay incompatibilidad porque la madre puede formar anticuerpos anti-RH, los IgG van a cruzar la placenta y esos IgG pueden atacar estos glóbulos rojos, los van a lisar y va a ocurrir algo que se llama eritroblastosis fetal y puede ser fatal para el feto, para el producto. Lo puede matar, ¿eh? Hay una lisis, los glóbulos rojos se parten, se rompen, ¿verdad? Y se libera hemoglobina masivamente. Y eso puede ser mortal para el niño. En el primer embarazo no hay problema, porque esta señora no tiene todavía anticuerpos anti-RH. Y como la sangre del niño no se mezcla con la de la madre, y aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? La sangre del niño no se mezcla con la de la madre. Pero si se mezcla poquitos durante todo el embarazo, diariamente, salen pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades de células del embrión hacia la madre y del feto hacia la madre. Muy pequeñas cantidades, pero todos los días sucede. Esas celulitas, a veces hay células madre hematopoyéticas ahí en esa sangre del bebé y a veces se siembran en diferentes partes de la madre y entonces por eso las madres son los que se denominan microquimeras de sus hijos. O sea, que tienen partes de su cuerpo, tienen secciones de sus células, de sus tejidos, que son, que son células de sus hijos, no de ellas, ¿verdad? Y se supone, en ratoncitos se ha hecho el experimento, se supone en ratoncitos que este mecanismo ayuda, por ejemplo, a reparar células cerebrales de la madre y de esa manera la madre puede atender mejor a sus hijos. Es una ventaja biológica que esas celulitas madre pasen a la madre para reparar tejidos. En ratones se ha demostrado. Sí pasan, pero esa cantidad de glóbulos rojos que pasa del hijo a la madre es tan minúscula que no va a crear una respuesta inmune. Entonces, para fines prácticos, consideramos que no pasa la sangre del bebé hacia la madre. Pero sí va a pasar esa sangre en dos situaciones. Hay dos situaciones en las que sí va a pasar esa sangre. Uno, al momento del parto o la cesárea, porque al desprenderse la placenta del lecho placentario en el útero, entonces hay un abundante sangrado, porque recuerden ustedes que son vasos sanguíneos que están formando las lagunas ahí, están enraizados, ¿verdad? Entonces eso se tiene que desprender, ahí hay un abundante sangrado y la sangre del bebé pasa a la madre y pasa en grandes cantidades.
Entonces esa sangre puede ser absorbida por la madre y ahí sí va a desarrollar una reacción antígeno-anticuerpo anti-RH. Ahí va a desarrollar anticuerpos anti-RH. Y la otra situación es en la amenaza de aborto. En la amenaza de aborto también hay un leve desprendimiento placentario y ahí puede haber un sangrado que haga que la madre se sensibilice, ¿verdad? Se sensibilice. Bueno, Doctor, dígame. ¿cómo se dan los niños que son RH nulo, que les dicen los sangre dorada? ¿No? RH, Nulo, los que le llaman sangre dorada, sangre. dorada. Mire, investiguemos eso porque no recuerdo exactamente ahorita. Yo sé que hay un tipo de RH positivo que no es detectable, que a veces parece RH negativo, ¿verdad? Creo que es ese tipo que usted dice. O sea, es un RH positivo, el alelo ahí, está la proteína, pero no se detecta, ¿verdad? Pero no recuerdo exactamente cuál es el mecanismo, entonces investiguemos para mañana, ¿verdad? ¿Sangre qué? ¿Cuál es el término? RH nulo o sangre dorada. Verada, Dorada, así, dorada, como, dorada. sí. Dorada, bueno, entonces investiguemos, porque sí, yo lo he estudiado, pero es rarísimo, ¿verdad? Es bien raro y no recuerdo exactamente cuál es el cambio que tiene para que no se detecte. Pero sí, son personas RH positivo que en el alelo parece que es RH negativo. Entonces es problemático, ¿verdad? Problemático. Investiguemos para mañana esto entonces, ¿no? Bueno, entonces el problema viene más que todo en el segundo embarazo, donde el hijo también es RH positivo, ¿verdad? Y la madre ya tiene anticuerpos anti-RH. Entonces esos anticuerpos IgG van a cruzar la placenta, IgG van a cruzar la placenta y van a atacar esos glóbulos rojos del niño y los van a lisar, los van a romper y va a salir la hemoglobina y va a haber una hemólisis masiva y ese niño puede morir por hemólisis, ¿verdad? Puede morir por hemólisis. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace para prevenirlo? ¿Qué es lo que se hace para prevenirlo? Lo que se hace es simple y sencillamente que se pone una inyección al momento del parto, dentro de las 72 horas después del parto. O sea, nace el niño y se puede poner en las primeras 72 horas, los primeros 3 días, ¿verdad? Entre ese tiempo, mientras antes se ponga, mejor. Después del parto o la cesárea. Esa inyección es una gamma globulina hiperinmune. Es una gamma globulina, o sea, son anticuerpos anti-RH. Y así se llama, ¿verdad? Una gamma globulina hiperinmune anti-RH. O sea, son anticuerpos anti-RH en grandes cantidades, concentrados ahí. ¿Para qué? Para que al momento de que, o sea, ya entraron esos glóbulos rojos a la madre, pero al ponérsele la inyección en este lapso de tiempo, entonces esos anticuerpos van a atacar esos glóbulos rojos del niño, los van a destruir antes de que esos glóbulos rojos inmunicen a la madre, ¿verdad? Antes de que inmunicen a la madre. ¿De acuerdo? Entonces así la madre no se sensibiliza. Entraron los glóbulos rojos, pero no dio tiempo. Con esta inyección destruimos esos glóbulos rojos. Bueno, entonces, ¿de dónde sacan esa gamma globulina hiperinmune anti-RH? Hay donadores. Y fíjense que hay un señor que salió en las noticias hace un par de años porque se retiró de donar. Había donado no sé cuántas miles de veces. Y entonces, ¿por qué? Porque se descubrió en un estudio que le hicieron una vez a él, ¿verdad? Por X razón, le estudiaron la sangre. Y entonces descubrieron que su sangre era rica en anticuerpos anti-RH. Muy rica en anticuerpos anti-RH. Y entonces esa sangre es la que utilizan, ¿verdad? No sé, ahora debe haber otros donantes que tengan las mismas características, ¿verdad? Pero salió en las noticias, salvó no sé cuántas vidas, dice, y ahí salió en las noticias, busquen en las noticias usted, ¿verdad? El donador de sangre anti-RH que donó por muchos años, ¿verdad? Y de ahí sacaban estas inyecciones. Me imagino que ahora hay varios, ¿verdad? No sé, no he investigado de eso. Bueno, si el niño nace, a veces el niño llega a término, no se muere, ¿verdad? Ya sea incompatibilidad ABO o incompatibilidad RH, no se muere ese niño, sino que llega y nace.
Entonces, si es leve, si la incompatibilidad es leve, entonces el niño puede nacer con ictericia. Ictericia. La ictericia es una coloración amarilla en la piel y en las escleróticas, en la parte blanca del ojo. Entonces es una coloración amarilla por acumulación de un pigmento que se llama bilirrubina. La bilirrubina se acumula en la piel y el niño nace amarillo. La incompatibilidad materno-fetal anti-RH o ABO no es la única causa de ictericia. Hay muchas causas de ictericia. Hay muchas causas de ictericia. Hay una ictericia fisiológica. El niño nace amarillito un poquito, simple y sencillamente porque hay inmadurez de las enzimas hepáticas, las enzimas del hígado, porque esas enzimas son las que se encargan de metabolizar el grupo M de la hemoglobina, y ese metabolismo del grupo M de la hemoglobina es el que se convierte, o sea, ese grupo M lo convierten en bilirrubina. Y hay dos tipos de bilirrubina, eso lo van a ver ustedes en su fisiología, ¿verdad? Bueno, entonces hay muchas causas de ictericia, esta es una de las causas de la ictericia, ¿verdad? Entonces hay que investigar, es una de las causas a investigar. Bien, y pues darle tratamiento, ¿cierto? Darle tratamiento. ¿Por qué vamos a tratar a estos niños? Porque la bilirrubina se puede acumular en los ganglios basales del cerebro. En los ganglios basales. Y puede basales. Y puede ocasionar convulsiones y luego un retraso mental, ¿verdad? Porque se pega ahí en los ganglios basales y causa problemas en los ganglios basales y crea un síndrome que se llama Kernicterus. Bueno, no es el síndrome, es el cambio fisiopatológico, o sea, los ganglios basales dañados por la bilirrubina, se llama Kernicterus. Kernicterus, ¿verdad? Así se llama eso. Entonces, hay que tratarlo. Si la bilirrubina está por arriba de 20 miligramos por decilitro, entonces ustedes van a hacer una exsanguíneo transfusión. Exsanguíneo transfusión. O sea, le van a recambiar toda la sangre, ¿verdad? Toda la sangre. ¿Qué tipo de sangre le pondrían? ¿RH positivo o RH negativo? En caso de ser RH, ¿verdad? La incompatibilidad. Yo le puedo, fíjense, o sea, ¿para qué se hace el exsanguíneo? Uno, para remover toda esta bilirrubina que está acumulada. Dos, para remover los anticuerpos que están destruyendo los glóbulos rojos RH positivo. Yo le pondría RH negativo, ¿verdad? Asegurándome primero de que esa sangre RH negativo no tiene anticuerpos anti-RH. Por medio de un examen que se llama CUMS, ¿verdad? Yo le pondría RH negativo, porque el RH negativo no tiene antígenos, aunque queden anticuerpos anti-RHI, no se van a destruir. Entonces sería mejor ponerle RH negativo, ¿cierto? Garantizando que esa sangre no tenga anticuerpos anti-RH, ¿verdad? Porque si tiene, entonces de nada nos sirve. Más bien le estamos metiendo más anticuerpos anti-RH. Entonces esos son los objetivos de la terapia, bajar los niveles de bilirrubina. Si tiene menos que esto, entonces se pone una lámpara fluorescente, porque la bilirrubina se metaboliza en la piel, ¿verdad? Y entonces eso ayuda. Por eso es que los niños chiquititos que están amarillos los sacan al sol, ¿verdad? Porque los rayos UV sirven para metabolizar esa bilirrubina. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, entonces ustedes hagan cruces, ¿verdad? Y miren a ver en las pruebas de paternidad qué pueden descartar y qué no, para que no los agarre por sorpresa. Entonces ustedes hagan diferentes combinaciones. Por ejemplo, vamos a hacer combinaciones. Déjenme pensar en alguna. La mamá es O, el papá es A,
y el hijo es O. ¿Se descarta la paternidad? Mamá, hijo, mamá, papá, hijo. ¿Se descarta la paternidad ahí? ¿Sí o no? Vaya, contesten ustedes porque no tiene gracia que yo conteste. ¿Se descarta la paternidad ahí? Sí. Se descarta. O sea, ustedes le van a decir a este papá, no, usted no es el papá. Lo descartan. Usted la descarta, le dice, ¿verdad? Puede ser, no sé. Y el papá va y trae una escopeta, entonces ¿verdad? Porque está enojado. No, aquí no se descarta la paternidad porque el papá puede ser heterocigoto. Entonces, si es así, entonces puede tener 50% de probabilidades de tener un hijo O. O sea, aquí no se descarta. Si la mamá es así, si el papá es así, y el hijo es así, ¿se descarta, sí o no? No. No se descarta. Pues aquí No. sí se descarta, aquí sí se descarta. Hagan el tablero de Punnett. A, B, O. A, O, B, O. O sea, esa persona solamente puede tener hijos A o B. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí se descarta. En este caso, vamos a ver. ¿Se descarta la paternidad, sí o no? ¿Se descarta o no se descarta? No. No se descarta. Pues fíjense que aquí sí se descarta. Aquí sí se descarta. Hagan el tablerito de Punnett. A, B, O. ¿Verdad? Aquí está ahí el tablerito de Punnett. O sea, solamente este hombre puede tener solamente hijos A o hijos B, pero no puede tener hijos AB. Entonces, ¿quién le dio el otro alelo? Eso no se puede, aquí sí se descarta. Entonces, ustedes tienen que ir viendo qué se descarta y qué no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Mamá A, papá B, hijo O. ¿Se descarta o no se descarta? Sí. ¿Sí Sí. se descarta? No se descarta, porque no hacen el tablero de Punnett. No se descarta. ¿Por qué? Porque esta persona puede ser AO y este puede ser BO. Si son así, entonces las posibilidades son así. O sea, hay un cuarto de probabilidades de que esta pareja tenga un hijo O, en caso de que fueran así, pero eso no lo sabemos, ¿cierto? La cuestión es que no se descarta, no pueden decir ustedes que ellos no son así. Entonces no se puede descartar ahí la paternidad. Y si es así, ¿se descarta o no se descarta? ¿Se descarta o no se descarta? Ajá. Entonces, vamos a ver, ¿sí o no? Pero tienen que decir sí o no. Hasta ahorita han acertado en ninguna, creo. No creo que en una han acertado. Ninguna. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿se descarta en este caso o no se descarta la paternidad? No. No se descarta. ¿Por qué? La mamá, vaya, digamos que la mamá es así, es AA, ¿verdad? Y el papá, digamos que es BO, perdón. Sí, digamos que el papá es BO. Entonces, BO y A, entonces AB, AO. O sea, este señor solo podría tener hijos así. Claro, el señor podría ser BB. Si nosotros supiéramos esto, sí la descartaríamos, pero como no lo sabemos, asumimos que puede ser así, BO. ¿Verdad? Entonces no se descarta. Y ustedes hagan las combinaciones de cuándo se descarta y cuándo no se descarta la paternidad.
Y como les decía ayer, ya no utilizamos grupos sanguíneos, para ver la paternidad, sino que utilizamos microsatélites, que son mucho mejores. Fíjense que aún para descartar la paternidad, el grupo ABO no es tan bueno, porque les voy a explicar por qué. Ven este caso de acá. Aquí se descarta. Evidentemente se descarta, ¿cierto? Evidentemente, aquí tenemos ese cruce. Este hombre solo puede tener hijos A o puede tener hijos B. Pero este niño, este hijo, podría tener lo que se denomina fenotipo Bombay. En el fenotipo Bombay, una persona puede ser genéticamente, puede ser A, puede ser B, puede ser AB, puede ser O, pero fenotípicamente, igual que ese genotipo dorado que decían para el RH, ¿verdad? Entonces, más o menos así también, ¿verdad? No se detecta. Entonces, fenotípicamente va a ser O, va a ser O. Y eso se lo voy a explicar después, cuando miremos epistasis, y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahorita. Porque dijimos que dos genes mendelianos que determinan dos caracteres que son independientes, tenemos dos genes mendelianos, dos caracteres independientes, van a tener las proporciones 9, 3, 3, 1, con la condición de que no haya ni ligamiento ni epistasis. Y ya vimos que el ligamiento es cuando los dos genes se encuentran en el mismo cromosoma y están cercanos y se heredan en bloque los dos alelos. Y epistasis es cuando tenemos dos genes que están interactuando en el mismo carácter. O sea, son dos genes, pero un solo carácter. Ya no tenemos dos caracteres independientes, sino que solamente un carácter. Podrían ser dos enzimas que están en la misma ruta metabólica o podrían ser cualquier tipo de interacción en un solo carácter. Y eso se denomina epistasis. Entonces, cuando hay epistasis, no vamos a ver ni las proporciones mendelianas para un solo carácter. Las proporciones mendelianas para un solo carácter son 1/4, 3/4, ¿cierto? 3/4 el fenotipo dominante y 1/4 el fenotipo recesivo. Cuando hay epistasis, no vamos a ver las proporciones ni para un solo gen, ni para dos genes que son 9, ni para dos caracteres, perdón, que son 9, 3, 3, 1, cuando son dos caracteres. Podríamos tener 9, 3, 3, 1, pero ya estamos hablando de un carácter nada más. Un carácter. De hecho, estas proporciones son las que nos van a servir de guía para decir que son dos genes los que están involucrados en este carácter. Bueno, tal vez estoy hablando un poquito en chino, pero ya les voy a explicar yo algunos casos de epistasis, ¿verdad? Bueno, entonces el fenotipo Bombay es un caso de epistasis. Dos genes determinando un carácter. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Antes de ver epistasis, vamos a hacer unos crucecitos como los cruces de Mendel, pero utilizando el RH y el gen D. Perdón, el RH y el ABO. ¿Verdad? Entonces ustedes me van a hacer este cruce. Me van a hacer el cruce. Una persona AB, que es RH positivo homocigota. Esto no lo podemos saber. Supongan ustedes que hacen un examen de biología molecular, una secuenciación del gen y saben que es homocigota y hacen una secuenciación de este también. Y entonces pueden determinar el genotipo. Van a hacer este cruce. Vamos a ver. Voy a borrar este y voy a poner de pequeña, de pequeña. Entonces me van a hacer este cruce, ¿verdad? Y me van a decir las proporciones fenotípicas de la descendencia. O sea, las proporciones esperadas
fenotípicas de la descendencia. Eso es lo que me van a decir acá. ¿Eh? ¿De acuerdo? Vamos a hacer otros cruces también. Vamos a hacer el cruce de O, RH negativo, por BO, RH positivo heterocigoto. Hagamos ese cruce también y me dicen las proporciones fenotípicas de la descendencia. Estos dos cruces. Pueden hacer más ustedes para practicar, ¿verdad? Porque así les va a salir en el examen. Este tipo de cruces les va a salir en el examen. Entonces pueden ustedes hacer esto también. Vamos a cruzar esta persona con esta. Y esta. Hagan ese cruce también, ¿verdad? Y miren las proporciones. O sea, cuando yo les digo proporciones fenotípicas, va a ser cuántas son A positivo, cuántas son A negativo, cuántas son A positivo, cuántas son O negativo, cuántas son B positivo, cuántas son B negativo, cuántas son AB positivo y AB negativo. ¿Verdad? Estos son los fenotipos posibles. Por ejemplo, para este cruce. Entonces ustedes me van a decir las proporciones. Claro, algunos de estos fenotipos no van a salir en algunos cruces. ¿Verdad? Entonces eso es lo que quiero. Si tienen alguna duda, pues entonces me preguntan mañana. Pero ustedes hagan en su casa, hagan esos cruces, que es fácil, ¿verdad? Es algo fácil. Bueno, epistasia entonces. Un gen interfiere con el funcionamiento de otro gen en el fenotipo. ¿Eh? En la expresión del otro gen en el fenotipo. Están interfiriendo. Entonces vamos a ver el caso más simple, una epistasis bien simple. Imaginen ustedes una proteína A con dos alelos, son dos alelos mendelianos, A grande, A pequeña. A es dominante sobre A pequeña. Y esto produce un pigmento, pónganle un pigmento rojo. Y pongan ustedes que hay otro gen, B grande, B pequeño, produce un pigmento azul. En principio ustedes no saben que son dos genes, sino que lo que están haciendo es investigando cuál es el modo de herencia para inferir cuántos genes están actuando y otras cosas. ¿Eh? Entonces en principio no lo saben, pero digamos que sabemos esto, ¿verdad? Entonces tenemos dos genes, el rojo y el azul, entonces el pigmento, el color del animalito, ¿verdad? Va a depender de la mezcla de estos dos pigmentos. Por lo tanto, vamos a tener animalitos blancos que no tienen pigmento, son albinos. ¿Verdad? Vamos a tener animalitos rojos que tienen el pigmento A y no el B. Vamos a tener animalitos azules que van a tener el pigmento azul. Y por último vamos a tener animalitos violetas, en donde tienen los dos pigmentos, el A y el B. ¿De acuerdo? Entonces, estos animalitos blancos, ¿cuáles van a ser blancos? Van a ser los que sean así. No están produciendo ninguno de los dos pigmentos. ¿Cuáles van a ser rojos? Los que solo produzcan el pigmento rojo, o sea, los que sean así. Vamos a poner una línea acá, y esta línea denota, no es un negativo, ¿verdad? Esta línea denota que no importa que sea un A pequeño o un A grande que hay acá. Va a ser lo mismo, el fenotipo va a ser igual, porque va a estar produciendo el pigmento rojo, mientras que no va a estar produciendo el pigmento azul. Estos de aquí van a ser así. Una línea. Y estos violeta van a ser así. Y si ustedes hacen el tablerito de Punnett, como son genes mendelianos, ustedes ya tienen el tablerito aquel de 4x4, 4 gametos por 4 gametos, y van a ver que las proporciones son
9, 3, 3, 1. Esas eran las proporciones, 9, 3, 3, 1. Como si se tratara de dos genes mendelianos, nada más que en el caso de Mendel, estábamos hablando de dos genes que determinaban dos caracteres diferentes. Aquí solamente estamos estudiando un carácter, que es el color del pelo, de la piel, ¿verdad? Es el color de la piel. Es un solo carácter, pero determinado por dos genes que están en epistasis. Uno está interfiriendo con el otro en la coloración de la piel. Y este tipo de epistasis es la más sencilla, ¿verdad? Es la más sencilla. Vamos a ver otros tipos de epistasis. Vamos a ver. Si ustedes tienen, imagínense ustedes que tienen un pigmento A, vamos con otro animalito que tienen un pigmento A, igual que el ejemplo anterior, que se expresa mediante un pigmento verde, vamos a poner, algo inventado. Y tenemos una enzima. Entonces esa enzima lo que hace es que, aquí tenemos, lo que hace es que el pigmento verde, perdón, aquí verde, ¿verdad? La enzima B lo convierte en pigmento, ¿qué color? Algo que a ustedes les guste. ¿Qué? Amarillo, vamos a poner. Amarillo, ¿verdad? Amarillo. Bueno, entonces esta es una enzima, ya no es un pigmento, ¿verdad? O sea que B está modificando la acción de A, ¿verdad? En el fenotipo. O sea, B está modificando la acción de A. Bueno, entonces, ¿qué fenotipos esperamos obtener acá y en qué proporciones? ¿En qué proporciones los vamos a tener? Digamos que hacemos el cruce del doble heterocigoto por el doble heterocigoto. ¿Este qué color va a ser? Este va a ser amarillo y este va a ser amarillo. Entonces cruzamos estos dos. ¿Y cómo van a ser las proporciones de la descendencia? Bueno, entonces recordemos siempre que las proporciones van a ser así, ¿verdad? Para dos genes van a ser así. Para este, 9/16. Para este, 3/16. Para este, 9/16. La línea. Y para este, 1/16. 9, 3, 3, 1. 9, 3, 3, 1. ¿Cierto? Pero aquí ya no tenemos 4 fenotipos, solamente tenemos 3 fenotipos. Tenemos el fenotipo amarillo, tenemos el fenotipo verde y tenemos el fenotipo blanco, que no tiene pigmento. ¿Cómo van a ser los blancos? Solamente así, ¿verdad? Solamente así. ¿Cómo pueden ser los verdes? ¿Cómo pueden ser los verdes? Los verdes van a tener A, pero no van a tener B, o sea, solamente pueden ser así. ¿Cómo van a ser los amarillos? ¿Cómo van a ser estos amarillos? Estos amarillos tienen que ser por fuerza así. Pero entonces nos falta una combinación, ¿cierto? Nos falta una combinación de estas. ¿Cuál es la que no tenemos acá? Esta no la tenemos acá, porque estos van a ser blancos también. O sea, aunque tengamos la enzima, pero no tenemos el pigmento, entonces estos van a ser blancos. Por lo tanto, los blancos van a estar compuestos por los que están en un 16avo y también por estos que están en un 3/16avo. Por eso el blanco nos va a aparecer en la descendencia en una proporción de 4/16, 3/16, 9/16. Y esas van a ser las proporciones de la descendencia de cada uno de los fenotipos. 9, 3, 4. Si nosotros obtenemos estas proporciones en la F2, entonces podemos estar seguros de que son dos genes y uno está en epistasis sobre el otro. El B está modificando al A.
acuerdo? Entonces nosotros en principio no sabemos cuántos genes son. Solo hacemos los cruces. Purificamos las razas, los cruzamos, la F1 la cruzamos, obtenemos la F2, y si en la F2 obtenemos estos 3 fenotipos en una proporción de 9, 3, 4, estamos seguros de que estamos ante esto. Podemos reconstruir esta ruta biosintética. Podemos decir con propiedad que tenemos un gen que está siendo modificado por un segundo gen. Otra vez los plátanos. Bueno, ya pasaron. ¿Entendido? Ese es otro tipo de epistasia. Hay un montón de tipos de interacciones y según lo que nosotros obtengamos en el cruce, entonces ahí vamos a inferir cómo están interfiriendo unos con otros. Y dicho esto, ahora vamos a ver el fenotipo Bombay como un caso de epistasis, pero eso ya lo vamos a ver mañana, ¿verdad? El fenotipo Bombay es un caso de epistasis, pero muy raro. Es algo bien infrecuente. Y lo vamos a ver mañana. Si quieren, estúdienlo, averígüense eso la sangre dorada que me dijeron, ¿verdad? No estoy seguro. Vamos a investigar eso, ¿verdad? Yo sé que hay un fenotipo no detectable de D positivo. Díganme. Por más de 60 años estuvo donando sangre la persona que usted dijo. Más de 60 años, ¿verdad? Y se retiró ya. Sí. Ya no está donando. Hizo 1.172 donaciones. Desde los 18 empezó a donar. Y de ahí sacaron un montón de plasma y no sé cuántos niños le pusieron la inyección, ¿verdad? Correcto. Sí. Bueno, me imagino que hay otro montón de donadores que han descubierto muchos otros donadores, ¿verdad? Pero ese caso es bonito porque me imagino que fue el primero y ya se retiró y es un caso interesante. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Me averiguan lo que me dijeron. Yo también voy a investigar un poquito. Y hagan los cruces, porque más o menos así les tienen examen también, ¿verdad? Crucecitos de ese tipo.